Ahí tenemos un caso clínico que al final se los voy a comentar. Es un lactante de 7 meses que consulta en el centro de salud por fiebre. Su anamnesis resume que es un lactante de 7 meses que consulta en el centro de salud por fiebre. 39,9, casi 40, ¿no? De 12 horas de evolución con rechazo del alimento. No refiere otros síntomas. No presenta antecedentes personales de interés y el calendario vacunal es correcto. Pero no ha recibido vacuna conjugada antineumocócica. La exploración física está en aparente buen estado general, el paciente está estable, sus funciones vitales, temperatura axilar 37,8, frecuencia respiratoria 20, frecuencia cardíaca 115, saturación de oxígeno 98%, buen estado general, normocoloreado y normohidratado, sin lesiones cutáneas. La exploración física por aparatos, incluida la exploración neurológica, es normal. Vieron todo, el examen clínico negativo, pero tiene temperatura de 39,9 y es un lactante de 7 meses. Entonces, como ya había adelantado, la fiebre es el principal motivo de consulta. Se dice hasta el 20% de todas las consultas en los servicios de urgencias y emergencias pediátricas. Si bien es cierto que la mayor parte de las infecciones que afectan a los niños más pequeños son de etiología viral, pero no podemos decir en todo el 100% de las consultas que es viral y ya nos quedamos tranquilos, porque eso va a estar en función de la edad, ¿no? Y de este grupo que tiene fiebre y temperaturas altas, el 2% por lo menos tiene una infección bacteriana grave. Y ese es el riesgo que nos jugamos cuando tenemos un paciente atendiendo en emergencia a un paciente de esta edad, ¿no? Y que viene solo por fiebre, porque han visto aparente buen estado general, todos los aparatos están dentro de lo normal en el examen físico, ¿no? Entonces, por otro lado es importante este tema y que tenemos que atenderlo en el momento, porque tampoco vamos a exponer al niño, no sabemos de dónde es el foco y le vamos a pedir de todo, exámenes de sangre, incluso radiografía de tórax, y someterlo de repente insulsamente a todas estas pruebas complementarias, ¿no? Y aún más a tratamientos que incluso con antibióticos, ¿no? Por ejemplo, ahora nosotros tenemos en el servicio una niña de 3 años, pero ella más bien es fiebre de origen desconocido, ¿no? Porque ya está hospitalizada 10 días me parece, y ella ya ha venido con una historia de fiebre de 7 días de evolución. Cuando empezó la fiebre fue a un pediatra particular y le indicó amoxicilina más ácido clavulánico. Solo tenía fiebre y seguía con la fiebre. La vuelve a llevar al control, creo en 3-4 días, y le cambia la amoxicilina por la cefalexina y persiste con la fiebre. Entonces la mamá decide llevarla ya por emergencia del hospital. Y todos los exámenes que se le ha solicitado, todos salen negativos, pero ella sigue con fiebre, 38,5, 39, ¿no? Entonces, se le ha hecho los exámenes. Cuando ya se ha agotado, digamos, los exámenes de primera línea, los diagnósticos de primera línea, porque el examen de orina también estaba negativo, ya se recurre a pensar en enfermedades que llamamos de segunda línea, y entre ellas, por ejemplo, en nuestro país está la tuberculosis, ¿no? Luego las enfermedades del tejido conectivo, las neoplasias, y justo hemos estado en eso y se le pide una ecografía del abdomen. Y en esa ecografía de abdomen sale que se ven unas lesiones nodulares de tipo absceso, tanto en el hígado como en el vaso. Entonces, y se hace interconsulta al reumatólogo, ¿no? Entonces se le pide complemento, anticuerpos antinucleares, factor reumatoideo, porque es fiebre persistente, ¿no? Pero decidimos hacer la interconsulta a Lima,
al Instituto Nacional de Salud del Niño de Breña y bien todos los análisis y sobre todo la ecografía con esos pequeños abscesos y nos dicen que les parece a ellos que puede ser una infección por las lesiones en el hígado y en el vaso de Bartonella, ¿no? Entonces, nosotros nunca hemos visto un caso de este tipo y se ha iniciado el tratamiento primero con acitromicina, pero el tratamiento es con rifampicina. Pero cuando se le da la acitromicina, ha dejado de hacer fiebre, ¿no? Entonces, esperamos, se le ha pedido la serología para Bartonella, no sabemos todavía si ha salido positivo o no. Entonces, pero esa es fiebre de origen desconocido. Esta es fiebre de fiebre sin foco. ¿No? Entonces, y a pesar de que es un tema bastante discutido por los pediatras, por los investigadores, todavía no existe un consenso, una guía que te diga que es hacer esto o el otro. No hay todavía consenso para ello. Ahí tenemos algunas definiciones sobre este tema. Fiebre. ¿Cuándo hablamos de fiebre? Sobre todo en un niño lactante. Cuando la temperatura rectal es 38 o más. La temperatura que es más auténtica en los pacientes pediátricos es la rectal. Pero como seguro también ustedes están enterados, en nuestro país han prohibido el uso de los termómetros de mercurio, porque han encontrado que es un elemento que podría contaminar más el medio ambiente. Entonces lo que tenemos es los termómetros digitales, que en realidad pues, pueden llevar a errores, a cometer errores porque no corresponden con la toma de la temperatura con los otros termómetros, ¿no? Entonces la más digna de la temperatura es la rectal, y entonces cuando ponemos temperatura axilar hay diferencia de medio grado a veces hasta 1 grado, ¿no? Ahora, si bien es cierto que las infecciones bacterianas graves, la mayor parte van a traducir fiebre, pero acuérdense también que los neonatos, los recién nacidos, pueden tener infecciones severas bacterianas graves que ponen en riesgo su vida y más bien tener hipotermia, ¿no? Pues temperatura menos de 36 grados centígrados. Eso hay que hacer esa acotación también, ¿no? O sea que no todos los niños que tienen temperatura elevada van a tener la infección bacteriana grave. También están los neonatos. Ahora, fiebre sin foco en el niño menor de 36 meses. ¿A qué se denomina? Bueno, ahí dice 3 a 7, pero la mayor parte de los autores consideran fiebre de 3 días. En cambio, la fiebre de origen desconocido se decía más de 14 días, ahora se dice 7 días, ¿no? Entonces, y no sabemos el origen, como les estoy refiriendo en esta exposición. Luego de hacer una anamnesis, sus compañeros, ¿dónde están? Porque el doctor Alpaca está dando vueltas y no los encuentra. ¿En qué aula le toca al doctor Alpaca? ¿Es acá al costado o a la vuelta? Bueno, porque ha ido para allá y ya. Entonces, esta fiebre sin foco ocurre más o menos en el 20% de los menores de 36 meses, ¿no? A veces cuando además la mamá nos dice, sí, he notado que tiene un poquito de rinorrea y como que también tiene congestión nasal, nosotros, o posiciones líquidas, lo primero que hacemos es atribuir que es una infección viral. Pero eso no excluye que pensemos en que esta fiebre es sin foco, ¿no? Ahora, bacteriemia oculta es, por ejemplo, cuando en el hemocultivo aislamos una bacteria, pero y que el niño está con fiebre, ¿no? Entonces aislamos la bacteria, pero el estado general del niño es bueno, no nos distingue dónde es el foco de la fiebre, ¿no?
Entonces, como ya había mencionado, hasta el 2% de estos niños de fiebre sin foco pueden tener una infección grave, bacteriana oculta. Infección bacteriana grave o severa, ¿no? Y que se abrevia IB grande G. Entonces, miren ahí el listado de las infecciones consideradas graves bacterianas. La sepsis, meningoencefalitis, osteomielitis, artritis, o sea, las infecciones musculoesqueléticas, neumonía bacteriémica, la infección urinaria, pero mejor es pielonefritis, y gastroenteritis bacteriémica, sobre todo cuando es con moco y sangre, y en menores de 3 meses. Y como pueden ustedes observar en el cuadro, a medida que aumenta la edad, el riesgo de esta infección bacteriana grave disminuye. Por ejemplo, un recién nacido de menos de 15 días es 30% de riesgo. Por eso es que es difícil tratar a estos pacientes, ¿no? Y ya de 3 años es 1%, pero es 1%, o sea, hay esa posibilidad. Ahora, la apariencia tóxica, esta se ha considerado como un aspecto que nos puede llevar a excluir o más bien acercarnos al diagnóstico de una infección bacteriana grave, ¿no? Es el niño que lo vemos pues que está en mal estado general y decimos apariencia tóxica, puede estar letárgico, somnoliento, no nos mira cuando lo estamos examinando y podemos encontrarlo incluso marmorio o con cianosis, taquicárdico, taquipneico. Entonces, este aspecto tóxico sí es un predictor de una infección grave. Y en la etiología tenemos las bacterias, los virus, los hongos también, aunque más los hongos son para fiebre de origen desconocido. En las bacterias, por ejemplo, los menores de 3 meses, el estreptococo del grupo B, y más en recién nacidos, ¿no? Que ahí predominan los gram negativos. Las enterobacterias, en el recién nacido, no olvidarse de la Listeria monocytogenes. Por eso es que en las infecciones de los recién nacidos se incluyen la ampicilina, el neumococo, el estafilococo, el enterococo. A raíz de lo que ya las vacunas, por ejemplo la vacuna del neumococo, que con 7 cepas han disminuido la etiología de esta bacteria, ¿no? Que produce cuadros bien severos, igual que el meningococo. En los virus, sobre todo en los recién nacidos, citomegalovirus, el virus de Epstein-Barr, también los pacientes portadores de VIH, el herpes virus humano tipo 6, enterovirus, adenovirus y otros virus respiratorios. Ahora es difícil en pacientes que ya están diagnosticados, niños que están diagnosticados con VIH, infecciones, porque siempre y cuando estén controlados, ¿no? Y que no se haya producido la transmisión vertical de la madre en este caso, porque existe una prevención de la transmisión vertical, es decir, que el niño haya nacido por cesárea, que no le dé lactancia materna y que se inicie la targa de acuerdo al escenario que se presenta, con los medicamentos indicados para ello. Las posibilidades de transmisión pues se han reducido tremendamente. Tanto es así que hay mujeres o parejas que se animan a tener 2, 3 hijos, ¿no? Y porque los dos no les han salido a los 18 meses negativo el ELISA. Pero siempre está perenne ahí el riesgo de la infección. El herpes virus humano tipo 6, que es el más frecuente que puede producir fiebre sin foco, los enterovirus, los adenovirus y otros virus respiratorios, como el sincitial respiratorio, por ejemplo, ¿no? Que puede causar también fiebre. Todos ellos causan fiebre. Ahora, en los grupos de riesgo. ¿Y quiénes están en los grupos de riesgo? Por ejemplo, los pacientes que tienen inmunodeficiencias primarias o que reciben medicamentos inmunosupresores, como los pacientes oncológicos, o que reciben corticoides. Después,
los mismos pacientes que están diagnosticados de VIH, ellos son más afectados, por ejemplo, por infecciones por meningococo, Haemophilus influenza, aunque a decir verdad, tanto el neumococo como la influenza, desde que se aplican las vacunas correspondientes, estos han dejado de ser los principales agentes etiológicos de este tipo de infección. Pacientes portadores, por ejemplo, de anemia drepanocítica, son más afectados por el neumococo, salmonella y el estafilococo aureus. Los que portan patologías malignas por estafilococo aureus, el estafilococo epidermidis, afectan también a ese tipo de pacientes. En cuanto a la patogenia, nosotros, ¿por qué se produce la fiebre? Debido a una alteración de la como ven en el cuadro, ¿no? Alteración de la termorregulación normal. Ustedes saben que el centro que controla la temperatura está en el hipotálamo, ¿no? Debido a cualquier agente infeccioso, refieren que el punto de la termorregulación se altera, sube un punto más. ¿Y debido a qué? A que ya se produce la acción de las citoquinas, ¿no? Como ven ahí la interleuquina 1, la interleuquina 6, la 18, el factor de necrosis tumoral alfa, y que eso va a estimular, ¿no? Entonces se produce a raíz de eso un aumento mayor de la síntesis de prostaglandina E2 y se desencadena pues la fiebre, ¿no? Como ven ustedes ahí, ¿no? En el hipotálamo y sobre todo en el tercer ventrículo. Entonces, también porque son más afectados los niños más pequeños, porque su sistema inmunológico no está del todo desarrollado y por eso no se produce todo este mecanismo, ¿no? Entonces, ahora, por ejemplo, ¿cómo se mantiene la temperatura corporal? Por mecanismos homeostáticos, mediante la vasoconstricción y la termogénesis. Por eso es de que a veces cuando viene un niño con temperatura elevada, indicamos medios físicos. O la mamá ya dijo, ¿no? Ya le he puesto o le ha dado un baño con agua fría. Y eso no es lo más recomendable, porque va a producir más vasoconstricción, ¿no? Y está también en discusión eso de utilizar medios físicos. Ahora, cuando recibimos a un niño en emergencia, debemos evaluarlo a través del triángulo, ¿no? Del triángulo de evaluación pediátrica, que corresponde a la apariencia, el trabajo respiratorio y la circulación cutánea, ¿no? Entonces, yo les decía, ¿no? ¿Cuáles son los datos clave de la anamnesis y la exploración física? Cuando hacemos el interrogatorio, ver cómo está el estado inmunitario, decir si tiene todas sus vacunas, es posible que nos enseñe el carnet de vacunas y lo que le mencionaba. Si es que es un niño pequeño, sabemos de todas maneras que su sistema inmunológico no está 100%, si está recibiendo tratamientos, si ha sido sometido a una esplenectomía. Por ejemplo, en el caso de una púrpura trombocitopénica idiopática crónica, el tratamiento es esplenectomía. Tenemos que hacer ese interrogatorio exhaustivo. El estado vacunal, ¿no? Si tiene vacuna de las 3 dosis del Haemophilus influenza, el neumococo. Ustedes saben que para que el niño esté protegido, mínimo tiene que tener 2 dosis. Aunque en nuestro medio decimos tiene para que estar totalmente protegido las 3 dosis correspondientes, ¿no? Entonces el estado inmunitario, una anamnesis dirigida y el examen físico. La edad, ya mencionamos, estamos repitiendo, de que mientras más pequeño tiene más riesgo. El estado general, un aspecto tóxico, letárgico, es un testigo de infección bacteriana grave. Y lo que les decía, el triángulo de evaluación pediátrica, la apariencia. O sea, si bien es un dato subjetivo, porque de repente a mí me parece que sí está en muy mal estado general, al otro colega mal estado general, pero la apariencia. Rápido nos damos cuenta si el niño está mal, regular o en buen estado general.
El trabajo respiratorio, si hay retracciones intercostales, si hay tirajes, si tiene taquipnea, la frecuencia respiratoria está elevada. La circulación, es el trabajo respiratorio a través de la oximetría de pulso, la frecuencia cardíaca, respiratoria. Bueno, no tenemos mucha facilidad a veces para tomar la presión arterial y hacemos una evaluación lo más objetiva que se pueda, ¿no? Ahí están lactantes menores de 3 meses, debido a inmunidad inmadura, la vacunación incompleta, la prevalencia de infección bacteriana invasiva es hasta un 20%, ¿no? La fiebre sin foco en este grupo puede ser bacteriana. De las infecciones que hemos mencionado, le da mucha importancia a la infección del tracto urinario, que ya sería más bien una pielonefritis, porque va a haber este compromiso general, ¿no? No solo es una infección urinaria baja, y es la más frecuente, por eso es de que debemos pedir siempre examen de orina y urocultivo. Si bien es cierto, sabemos que durante el primer año, mientras más pequeño sea el paciente, la frecuencia de ITU lo es más en los niños que en las niñas. Y luego ya a partir de los 2 años, pues es más frecuente en las niñas. Entonces, riesgo inverso a la edad. Y este es como un resumen, datos claves de la anamnesis y la exploración física, ¿no? Ven ahí la edad, el estado inmunitario, la temperatura. Algunos mencionan que, por ejemplo, la temperatura de 40 grados es un factor de riesgo para pensar en una infección bacteriana grave, ¿no? Entonces, sobre todo, infecciones por neumococo y hemófilos influenza. El estado general. Entonces nosotros tenemos que hacer una anamnesis dirigida y una exploración física exhaustiva, ¿no? Examinar todos los órganos, ver si en la piel hay alguna lesión, alguna pápula, mácula, que también nos puedan orientar en el diagnóstico. Y por supuesto las constantes vitales. Si bien es cierto, no contamos con valores trazales adecuados para tomar la temperatura. Y acá tenemos los valores normales porque cambian a medida que aumenta la edad. No vamos a pensar de que, por ejemplo, si encontramos a un recién nacido hasta con 140, 150, vamos a decir que tiene taquicardia, porque el recién nacido puede tener hasta 160. Igual las respiraciones hasta 60, pero si yo encuentro esos valores en un preescolar, eso ya está alterado, ¿no? La tensión arterial también histórica. Acá está, en los menores de 3 meses, si tomamos en cuenta el triángulo de evaluación pediátrica, tenemos que ver el aspecto general, cómo está el tono muscular, interactividad, si por ejemplo mientras lo estamos examinando nos mira o mira a sus papás, la consolabilidad, es decir, que ingresa por ejemplo llorando y su papá se acerca o la mamá se acerca, se calma, bueno, eso ya está a favor, ¿no? Cómo nos mira, el lenguaje, el llanto, el trabajo respiratorio, los ruidos respiratorios anormales, ruidos agregados, posición anormal, si hay tiraje, retracciones, y en la circulación la palidez, la piel marmórea y hasta la presencia de cianosis. Ahora puede haber coexistir las dos infecciones, bacterianas y virales, ¿no? Entonces, siempre hay que pensar, sobre todo hemos tenido nosotros la pandemia del COVID, y a veces el año pasado también ha habido bastantes casos de influenza que puede provocar la muerte como el COVID, ¿no? ¿Por qué? Porque todos debemos vacunarnos al año una vez, no dura más.
y sobre todo porque mucho se aparecen nuevas cepas de los virus, ¿no? Entonces, o también que por ejemplo empieza como una infección viral y puede asociarse después a una infección bacteriana. Ahora, el riesgo de infección bacteriana grave, entonces, este es como un repaso, ¿no? ¿Cuál es el riesgo? A pesar de que algunos no consideran que son importantes las escalas clínicas para determinar este riesgo de infección bacteriana grave, tienen vigencia, porque como todo score o escala, no vamos a seguir, no vamos a pretender que sean específicas para hacer el diagnóstico de determinada enfermedad, pero sí nos orientan, ¿no? Y como pueden ver ahí, todavía siguen vigentes las escalas de GIOS, Yale y los criterios de Rochester, que incluso ahora vamos a ver que han determinado una especie de semáforo para pensar en una infección bacteriana grave. Y ha aparecido también el llamado paso a paso, o la regla de Peckham, que tiene en consideración los cambios epidemiológicos, ¿no? Ya cuando, por ejemplo, es un recién nacido que tiene un catéter venoso central, ¿no? Todo esto. Siempre, por más pruebas complementarias que realicemos, vamos a hablar del criterio clínico, el ojo clínico, y eso lo dan los años de trabajo, la experiencia, a pesar de que hay colegas que dicen que ya eso del ojo clínico, el criterio clínico ya no está vigente, porque sobre todo en los centros de salud o en los hospitales, en las clínicas de alta complejidad, ya actúan, dice, como en los países desarrollados. Uno entra, por ejemplo, con fiebre y lo bombardean con exámenes de laboratorio y exámenes de imágenes, incluso tomografía o resonancia magnética. Tampoco es así, creo. Siempre debe el examen que solicitemos basado en una presunción diagnóstica en la que estemos pensando. ¿Se imaginan que vamos a pedir tomografía a un pequeño de 3 meses o a un niño menor de 1 año? Es full radiaciones, ¿no? Entonces tenemos que pensarlo bien, y no estoy de acuerdo con el colega que mencionó en forma anecdótica de los que no sabía explicar por qué algunos colegas dicen mi criterio clínico, que él piensa que esos son que quieren pasarse de machitos, ¿no? Porque solo piensan en su criterio clínico. Pero pienso que ese comentario está errado. Acá tenemos el paso a paso, ¿no? El mal estado general, la edad menor de 21 días, muchos hablan también acá en esta fiebre sin foco, del uso de la tira de orina. Debe ser porque es rápida, es fácil de utilizar y le dan mucha importancia al hallazgo de la esterasa leucocitaria positiva. La procalcitonina, cuando es mayor o igual a 0.5 nanogramos por mililitro. El PCR, ¿no? Más de 20, o cuando hay neutrofilia mayor de 10.000. Entonces, este es en el caso, el paso a paso, ¿no? Para determinar la probabilidad de una infección bacteriana invasiva. La escala de GIOS, que lo vamos a ver, ¿no? Acá está. Considera el parámetro clínico, la afectividad, el esfuerzo respiratorio y la perfusión periférica, y da puntajes: normal 1 punto, afectación moderada 2 puntos, afectación grave 3 puntos. Al sumar los parámetros, si el GIOS nos da por menos de 7, es un bajo riesgo de infección bacteriana grave. Y si es mayor de 7, pues se eleva el riesgo.
Y este criterio de Rochester es más bien para determinar definitivamente que hay un riesgo bajo de infección grave bacteriana, pero se tiene que cumplir todos los parámetros, ¿no? Entonces, por ejemplo, que nos luzca en buen estado general, que estos antecedentes, que haya nacido atérmico, ¿no? Que no haya recibido tratamiento antibiótico cuando ha estado en recién nacidos, que no haber estado hospitalizado más tiempo que la madre, no haber sido tratado por hiperbilirubinemia, que no haber recibido ningún tratamiento antibiótico, que no esté previamente hospitalizado y que no presente ninguna enfermedad crónica de base, que no haya evidencia de infección de la piel, los tejidos blandos, la articulación, el oído. Y también se vale de los resultados de los exámenes de laboratorio, como por ejemplo los leucocitos en sangre que pueden ir de 5.000 a 15.000, los abastonados menos de 1.500, que no haya, que debe haber menos o igual a 10 leucocitos en el examen de orina. Y en niños con diarrea, que los leucocitos sean menos o igual de 5, ¿no? Entonces, si cumple todos estos criterios, este niño, su riesgo de infección bacteriana grave es muy bajo. La de Yale. También el parámetro clínico, la calidad de llanto, la interacción con los padres, el estado de sueño-vigilia, la coloración, la hidratación, la respuesta social, ¿no? Si la puntuación es igual o menos de 10, bajo riesgo. Si es de 11 a 15, riesgo intermedio. Y si es que es mayor o igual de 16, riesgo grave o alto, ¿no? Entonces, como les repito, se puede utilizar para darnos una idea y de repente no tomar la decisión de decirle, bueno, no le encuentro nada, llévelo a la casa. Y si decidimos esto, este niño tiene que volver a ser visto entre 12 y 24 horas, porque no voy a hacer que sí tenga una infección bacteriana grave, una sepsis y peor el pronóstico. La temperatura. Entonces ya mencioné que cuando es 40.5, pues el que más produce esto es el neumococo, ¿no? El semáforo del que les había hablado, ¿no? Entonces también considera la actividad, el aparato respiratorio, cardiovascular y otros. Entonces, si es verde como es natural, el riesgo es bajo, pero si es riesgo elevado, prácticamente más o menos como el triángulo de evaluación pediátrica, ¿no? Pálido, es decir, el color de la piel, ¿no? La actividad que realmente nos luce enfermo, ¿no? El respiratorio, si la frecuencia respiratoria, pero ya hemos visto que eso está en función de la edad. Estamos hablando de un lactante menos de 3 meses, tiene que ser más de 60 respiraciones por minuto. El tiraje, las retracciones, la circulación, ahí dice circulación, hidratación, claro, vamos a encontrar que puede estar con signos de deshidratación, ¿no? Otros, la edad, la temperatura mayor de 38. Otros puede ser exantema petequial, la fontanela bombada, que ya nos estaría hablando para descartar una meningoencefalitis, la rigidez del cuello, el estatus epiléptico, los signos neurológicos focales y las convulsiones también focales. Esos son ya que nos anuncian que puede ser una infección bacteriana invasiva o grave. Seguimos con el semáforo, ¿no? Los análisis de orina. Se recomienda que cuando tengamos un paciente con fiebre y más pequeño, antes de tomar una decisión de dar antibiótico, debemos de pedir siempre hemograma, hemocultivo, urocultivo. Ahora ya vamos a discutir esto. Y también incluso función lumbar, ¿no? Pero tiene sus consideraciones. Mientras más pequeño, sí hay más posibilidades de hacer función lumbar. Y sobre todo los leucocitos y cuando haya signos de shock o sospecha de enfermedad meningocócica.
en el hemograma. Ya mencionamos que la vacuna ha reducido la frecuencia de infección bacteriana grave, ¿no? Siempre debemos de tener alerta si los leucocitos nos salen más de 15.000 o menos también de 5.000. Los neutrófilos totales más de 10.000. Siempre cuando vean un hemograma, no vean los porcentajes, sino las cifras absolutas, porque nos podemos cometer errores en ese sentido. Y cuando los leucocitos son más de 20.000, pues ya hay más riesgo, ¿no? El hemocultivo. ¿No? El hemocultivo, la procalcitonina y la PCR. Si bien es cierto, son, como repito, exámenes auxiliares, entre PCR y la procalcitonina, mejores resultados la procalcitonina, pero es costosa y a veces los laboratorios no cuentan con ella. Y debido a que es más, digamos, predictora de una infección grave, la procalcitonina, porque esta se eleva más rápidamente. En cambio, la PCR, si la tomamos, por ejemplo, a las 8, a las 12 horas, puede que la encontremos normal o ligeramente elevada, no en un rango que nos haga pensar en una infección bacteriana. Pero después, digamos, de las 36 horas, aumenta hasta 5 veces más cada 8 horas el valor de la PCR, ¿no? Entonces, y aumenta, digamos, la ayuda para hacer el diagnóstico si solicitamos las dos, procalcitonina y la proteína C reactiva. Entonces, miren, tiene una sensibilidad y especificidad superiores al 80% para la detección de bacteriemia cuando se encuentra por encima de 0,5. Y en cuanto a la infección del tracto urinario, ya mencionamos que la infección bacteriana más frecuente y grave en los niños más pequeños puede desencadenar una sepsis, y hablamos de urosepsis, ¿no? Y no hacemos en los lactantes distinción a qué es más frecuente en la niña o qué es más frecuente en el niño. Niños y niñas se les tiene que hacer su examen de orina, y lo ideal es tomar una buena muestra, ¿no? Y las más confiables, por supuesto, que son la punción suprapúbica, ¿no? O la sonda, ¿no? Para obtener la muestra de orina. Pero los dos son invasivos y la mayor parte de las veces, o todas las veces que he tenido oportunidad, los padres no aceptan. Entonces seguimos usando la bolsita colectora de orina, que la debemos aplicar con la mayor asepsia que se pueda, ¿no? Y tener en cuenta que pasado, unos dicen hasta 30 minutos o una hora, la bolsita ya se contamina, y debemos estar pendientes para que el personal le cambie la bolsa, ¿no? Y por supuesto, si hay un antecedente de que este niño ya ha detectado alguna malformación de los riñones sobre la vía urinaria, hay que de todas maneras solicitable y pensar que el foco de la fiebre es una pielonefritis. La tira reactiva. En la tira reactiva a lo que se le da mayor importancia es a la presencia de nitritos. Tiene mucha especificidad. Incluso unos dicen que más que la esterasa linfocitaria positiva, pero tampoco, si es que nos sale negativo, vamos a descartar que pueda ser una infección del tracto urinario, ¿no? Otro parámetro que se tiene en cuenta es la presencia de los leucocitos. Se dice incluso 5 a 10 leucocitos también puede ser indicativo de probable infección urinaria. Como ven ahí, tiene una sensibilidad del 85 al 95%, pero la especificidad también es menor. Entonces, los falsos positivos son bastante frecuentes. Por eso es que siempre debemos pedir examen de orina más urocultivo. Porque a veces te discuten por qué le ha pedido urocultivo si el examen de orina ha salido negativo. Sobre todo cuando están atendiendo a pacientes que gozan de seguros o de EPS que llamamos, ¿no? Y hasta en el CIS, porque el CIS ahora también tiene auditoría. Pero ¿por qué le piden si ha salido negativo?
Esta es una explicación, porque el examen de orina puede salirnos negativo o ser un falso negativo, pero el cultivo sale positivo. Y con lo que cuesta obtener una orina en un lactante, no vamos a perder más tiempo, porque también vamos a considerar, si consideramos darle antibióticos, ya no, ¿para qué le vamos a dar antibióticos si decidimos iniciar antibióticos? O, perdón, pedir otra vez urocultivo. Realizar urocultivo. Ahora, los nitritos, sí, si encontramos esterasa leucocitaria, nitritos positivo, leucocitos más de 5, 8, 10, sí, es también probable que tenga una infección urinaria, pero no vamos a esperar hasta el urocultivo, el resultado. El urocultivo, ¿no? Como ya había mencionado, el sondaje vesical es casi tan específico y sensible como hacer la punción suprapúbica. Ahora, no todos los pacientes le vamos a pedir radiografía y ecografía de tórax. Le vamos a pedir siempre y cuando nos mencionen algún síntoma respiratorio, ¿no? Entonces, si la saturación de oxígeno está normal, si no hay tiraje, retracciones, es bien difícil que este niño tenga neumonía o bronconeumonía. Si bien es cierto, existe lo que denominamos disociación clínico-radiológica, pero generalmente eso se presenta en niños no grandes, ¿no? Es decir, pacientes que por ejemplo tienen tos, pero al auscultarle no le encontramos nada, y cuando le tomamos la radiografía pues encontramos infiltrados bronconeumónicos. Así que eso ya va quedando al criterio, ¿no?, del médico, pero si hay síntomas respiratorios con temperatura elevada, sí tenemos que pedir radiografía tórax. Punción lumbar. Ya había comentado algo antes, que no le vamos a hacer punción lumbar a todos los que tengan temperatura, ¿no? 15% de los casos con fiebre sí pueden tener meningoencefalitis, sobre todo en los niños más pequeños como son los recién nacidos. Pero si por ejemplo encontramos que el hemograma tiene desviación a la izquierda, más de 10% de abastonados, entonces sí podríamos hacer la punción lumbar, ¿no? Ahora, en cuanto ya al tratamiento, siempre tenemos la idea, y los padres también, ¿no?, de que la fiebre es algo maligno. A todos lo achacan a que puede convulsionar por la fiebre alta, y no todos los niños convulsionan por fiebre. El porcentaje que convulsiona por fiebre en realidad es muy, muy bajo, a no ser que ya venga y diga que tiene el antecedente de haber convulsionado por fiebre. Ahí sí o sí tenemos que bajar como primera medida la temperatura. Pero también acordarse que la fiebre es una respuesta del sistema inmunológico del niño frente a una agresión, que en este caso sería una infección bacteriana o viral, ¿no? Y los fármacos que más utilizamos son el paracetamol, el ibuprofeno y el metamizol. Entonces, el paracetamol, la dosis 10 a 15 miligramos, pero lo que más utilizamos es 15 miligramos por kilo por dosis. Tiene efecto rápido, ¿no? Entonces podemos utilizarlo cada 4 horas incluso. Pero tampoco exagerar, porque una sobredosis de paracetamol, incluso dicen 60, 80 miligramos por kilo por día, puede ocasionar gran daño hepático y en algunos casos incluso irreversible. El paracetamol, algunos niños, ahora en estos tiempos, no lo toman. No sé si es amargo o porque las mamás dicen no toma y no toma, ¿no? Entonces el ibuprofeno tiene mejor sabor. Pero ¿qué sucede con el ibuprofeno? Que no lo vamos a dar a un bebé, un recién nacido, ni tampoco a un lactante de 1 o 2 meses. A partir de los 3 meses podríamos dar ibuprofeno. Y la dosis 10 miligramos por kilo por dosis. Tiene una duración más prolongada que el paracetamol, ¿no? Por eso lo podemos dar, generalmente lo damos pasando 8 horas, o 6 horas como mínimo. Y el otro que sí utilizamos bastante en nuestro medio es el metamizol.
Lo que no hacen, por ejemplo, el uso de metamisol en Estados Unidos, en los países desarrollados, en Europa, por ejemplo, porque tienen mucho miedo y siempre existe el riesgo, ¿no?, de que pueda producir una aplasia medular, ¿no? Entonces, pero nosotros sí lo utilizamos a mano libre, como se dice. Y la dosis, bueno, ahí aparece 10 miligramos, pero en realidad podemos dar hasta 20, incluso algunos dicen hasta 30 miligramos por kilo por dosis. Y es lo que hacemos a veces cuando el niño viene de 40 y la mamá, por ejemplo, se está vomitando. Si está vomitando y hemos decidido ponerle vía endovenosa y está deshidratado, entonces podemos utilizar incluso la vía intravenosa para indicar el metamisol y lo hacemos a 20 miligramos por kilo. Y no es bueno dar un antipirético ya, digamos, en horario. Decirle a la mamá, le va a dar cada 8 horas, a cada 6 horas, porque de repente no nos damos cuenta y el chico sigue con fiebre, pero la estamos enmascarando con el uso de los antitérmicos, ¿no? Ahí está, también el tratamiento de la fiebre. Lo que queremos al bajar, debemos ponernos bien en la cabeza esto, de que lo que se pretende al tratar la fiebre es conseguir el bienestar del niño. Porque hay niños que tienen fiebre y ellos siguen jugando, sonrientes. Los padres son los que están más afectados por la fiebre. Entonces lo que buscamos es que el niño encuentre salud, confort, ¿no? Entonces, si no caemos en lo que denominan fiebrefobia, hace un poquito de temperatura y ya los padres van, lo llevan por emergencia. ¿De cuándo tiene fiebre? Hace 1 hora. ¿No? Entonces, y al finalizar la consulta todavía te dicen, ¿y qué es lo que tiene mi hijo? En 1 hora, ¿qué vamos a saber qué es lo que tiene, ¿no? Ahora también ha pasado, y sí lo he hecho, hay niños que les indicas, por decir, el paracetamol, si decides darle por vía oral, y en 30 minutos dejan de tener fiebre. Pero hay chicos que estás 1 hora, hora y media, 2 horas y no les baja la temperatura y siguen con fiebre, ¿no? Entonces ya le has puesto incluso el metamisol, por ejemplo, intramuscular, y sigues con fiebre. Entonces, y la desesperación de los padres te causan tensión de todas maneras. Entonces, a veces he indicado paracetamol si es que es un bebé, o si es que es ya más grande, incluso le indico el diclofenaco, ¿no? Pero dice que no es una buena práctica usar dos antipiréticos, ¿no? En cuanto a los medios físicos, ya habíamos mencionado que si decidimos, algunos están en contra de utilizar medios físicos, porque lo que podríamos hacer es que generalmente en este tiempo los papás los traen muy abrigados a los niños. Lo que podemos decidir es aligerarlo de ropa, porque de todas maneras hay bebés que cuando les ponen los paños gritan, pero por nada les baja la fiebre, ¿no? Entonces, si lo toleran solo en la frente, bueno, solo en la frente, pero el agua tiene que ser bien tibia. Ya no usamos eso de que lo bañen, en la misma emergencia antes los bañaban, ¿no? Pero ahora no. Y si el niño se siente así, tranquilo, no llora, solo aligerándole la ropa, pues lo dejamos así. Y finalmente el tratamiento antibiótico. Si por ejemplo nosotros hemos tomado en consideración todo lo mencionado anteriormente y es un bebé de 1 mes o un recién nacido que aplicando las escalas nos sale que tiene mucho riesgo de tener ocultando una infección bacteriana grave o una infección bacteriana invasiva, o nos luce séptico, pues tenemos que decidir que ese niño se tiene que hospitalizar e iniciamos tratamiento antibiótico, pero empírico, ¿no? De acuerdo a la bacteria que hemos mencionado en el cuadro y de acuerdo al grupo etario del niño, pero generalmente elegimos antibióticos de amplio espectro, ¿no? Si es un recién nacido, por supuesto que no le vamos a poner ceftriaxona, ¿no?
le tendremos que poner cefotaxima. ¿Por qué? Porque la ceftriaxona compite en la conjugación de la bilirrubina, como seguro ya ustedes están enterados. Entonces lo que se usa en recién nacidos es, por ejemplo, la cefotaxima y la ampicilina, porque acuérdense que los recién nacidos, un agente es la Listeria monocitogenes y es sensible a la ampicilina, entonces hacemos esa combinación. Pero si ya es grande, el medicamento de elección, pues la cefalosporina de tercera generación, la ceftriaxona, ¿no? Y hay un algoritmo y la bibliografía. Entonces eso es todo lo que les quería mencionar acerca de la fiebre sin foco, que es muy importante y que de todas maneras cuando ustedes vayan a hacer el SEDUMS o ya ser médico general o si son especialistas, por ejemplo en pediatría, siempre van a tener algún caso de esto. Y tomar la decisión más adecuada porque hasta por problema médico legal, ¿no? Si lo ven al niño, al bebé con buen aspecto general, pero que ha venido con 40, hay que tener mucho cuidado. Y se le explica a los padres, ¿no? Mire, sería mejor que se quede hospitalizado para observar y ver la evolución. Pero no, como si está bien, solo cuando le sube la fiebre, ¿no? Pero, entonces tráigalo al día siguiente para verlo. Y no se nos vaya a pasar una. Y acuérdense que su sistema inmunológico del niño más pequeño no va a focalizar la infección. El microbio si está en la sangre produce una sepsis y una sepsis puede ocasionar la muerte del bebé. Y luego les van a hacer una reclamo y no solo. Fíjense que ahora todo es legal, ¿no? De todo se quejan los papás. Bueno, entonces les agradezco por su asistencia. Terminamos.